pues ahí nadie se salvaría, porque Pablo dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay dos pensamientos en este texto. Primero, que no fuimos nosotros que amamos a Dios, fue Él que nos amó. Nosotros nos escapamos de Él, huimos de Él, escogimos nuestro propio camino. La iniciativa del amor, de la salvación, fue de Dios. El segundo pensamiento es que por ese amor Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación es digna de ser destacada. Significa expiación, sustitución, sacrificio en lugar del otro. Algo que Dios hace y que el ser humano no puede hacer. Comentaremos más de esta palabra en la segunda parte de este estudio. Lo que necesitamos tener en cuenta por el momento es que el ser humano no se salva porque hace algo, se salva porque Dios hace algo en favor del hombre. Tal vez aquí resida la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones. Mientras la mayoría de las religiones enseña que el ser humano deba hacer algo para alcanzar a Dios y salvarse, el cristianismo enseña que Dios hizo todo para alcanzar al ser humano y salvarlo. La salvación, pues, es una expresión del amor del Padre. Sin embargo, en este punto es que necesitamos decir que hay un malentendido entre muchos cristianos con relación al Padre. Algunos creen que el Dios del Antiguo Testamento, refiriéndose al Padre, ¿no es cierto?, es generalmente un Dios de justicia y de castigo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento, refiriéndose al Hijo, es un Dios misericordioso y lleno de gracia y perdón. Mucha gente hace una distinción entre el carácter del Hijo y el carácter del Padre. Ahora, esta distinción no existe. El Padre es el mismo Dios, y es el mismo Hijo, y es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y el Hijo también, junto con el Espíritu. Las tres personas son el mismo Dios. Es un misterio que la mente humana tiene que a veces dificultades para entender, pero es una verdad bíblica. Ahora, una de las razones por la que Cristo vino a este mundo fue justamente para revelar la verdad acerca del carácter del Padre. A lo largo de los siglos se había generalizado la idea equivocada de que el Dios del Antiguo Testamento pues es castigador, es justiciero. Y esa idea no estaba solo entre los paganos, sino también entre la nación escogida de Dios, que era el pueblo de Israel. Era necesario entonces que Cristo viniera a este mundo y que dijera, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabes? Porque Dios no cambia. Es verdad que el Antiguo Testamento está lleno de relatos aparentemente violentos, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio, la muerte de los niños inocentes durante la conquista de la tierra prometida, etcétera, etcétera. Pero por tras de todos esos aparentes hechos grotescos estaba el amor infinito e incomprensible del Padre. Él es un Dios igual de misericordioso en ambos testamentos. La Biblia declara, Dios es amor. Y también la Biblia dice que Dios no cambia. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, ese Dios es lento para la ira, fiel, compasivo, misericordioso. Entonces, ¿por qué tanta sangre se derramó en el Antiguo Testamento? Pues ese es un asunto que infelizmente en este comentario yo no lo puedo explicar, porque eso llevaría media hora para explicar. Pero la verdad es que Dios es amoroso, misericordioso, paciente,
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, en el segundo punto, hablemos del amor del Hijo. Para esto leamos Romanos 5, versículos 6, 7 y 8. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabes, mi amigo, jamás entenderemos el amor de Cristo, que se ofreció voluntariamente para salvarnos. Él no fue obligado a hacerlo. Él dio su vida en sacrificio por amor. El pecado había creado un abismo de separación entre Dios y el ser humano, y Jesús se ofreció como el puente a través del cual hoy nosotros podemos reconciliarnos con el Padre. La mejor descripción de lo que hizo Jesús por nosotros, yo la encuentro retratada en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Allí, hablando de Jesús, se dice que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era la peor de las muertes. Estaba reservada para los peores delincuentes. Y Cristo, siendo el propio Dios, dejó eso, abandonó todo eso, vino a la tierra y murió la muerte que el miserable pecador merecía morir. Esa muerte de Cristo en la cruz fue un acto de propiciación. La palabra es propiciación. O también puede ser expiación o sustitución. En la primera parte dije que iba a comentar más de esto aquí, en esta segunda parte. Esta palabra proviene de un concepto antiguo de muchas religiones. Muchas religiones paganas en aquel tiempo creían en la necesidad de apaciguar a Dios. En esas antiguas religiones paganas, así como en muchas religiones hoy en día, se enseña la idea de que el hombre aplaca la ira de Dios, ofreciendo ofrendas o haciendo sacrificios. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios mismo, Él mismo se ha entregado a sí mismo en la persona de su Hijo. ¿Para qué? Para que pagara el precio del pecado. Su ira, si tú quieres llamarle, su repulsión por el pecado, no aceptaba la actitud rebelde del hombre. ¿Sabes? Porque tengo que decir que Dios no tiene nada contra el pecador. Al contrario, Dios ama al pecador. Lo que no puede soportar es el pecado. ¿Y por qué? Porque el pecado le hace mal al ser humano, que es lo que Dios más ama. El pecado te destruye, te consume, te enloquece, te anula, te aniquila. La ira de Dios es contra el pecado, no es contra el ser humano. Pero infelizmente el ser humano escogió la muerte, pecó, y al pecar ahora va a morir. No porque Dios quiere matarlo al hombre pecador, sino porque quiere Dios destruir el pecado, pero el pecador se ha agarrado del pecado de tal manera que el pecado pues lo va a matar. El pecado tiene que acabar. La ira de Dios es contra el pecado. El hombre pecador tenía que morir, Pablo dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ahora viene el propio Dios, envía a su Hijo y muere por el hombre. Ahí está el amor de Dios. Mientras las religiones paganas enseñan que es el hombre que tiene que ofrecer sacrificio, inclusive a sí mismo, a sus hijos, Dios enseña que sí, el hombre merece morir, pero es Dios que se ofrece para morir en su lugar,
en propiciación, en sustitución, en expiación por el ser humano. En el Nuevo Testamento el acto de la propiciación siempre se refiere a la obra de Dios y no a los sacrificios o a las ofrendas dadas por el hombre. La razón es simple: el hombre es totalmente incapaz de satisfacer la justicia de Dios. No hay ningún servicio, sacrificio o regalo que el hombre pueda ofrecer para apaciguar la ira de Dios o para satisfacer su perfecta justicia. La única satisfacción o propiciación que pueda ser aceptable a Dios y que pueda reconciliar al hombre con Él tendría que ser hecha por Dios mismo. Por esa razón Dios, Hijo, Jesucristo, vino al mundo en forma de hombre para hacer un sacrificio perfecto por el pecado e hizo propiciación o expiación por los pecados del pueblo. Hebreos 2:17 dice esto: por lo cual debía ser en todo, está hablando de Jesús, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiar, ocupar el lugar del pueblo, ocupar el lugar de sus hermanos, porque el hombre no podía morir. Dios amaba al hombre, quería que el hombre no muriera, entonces alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo se ofreció para morir. Vamos ahora a la tercera parte. Hablemos ahora del amor del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu son un mismo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios, y ese único Dios nos ama. Nos ama en la persona del Padre, nos ama en la persona del Hijo y nos ama en la persona del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ha sido incomprendido, casi tanto como el Padre. Algunos teólogos creen que el Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo. En otras palabras, que el Espíritu es un mero afecto, un sentimiento entre el Padre y el Hijo. Y esto pues reduce al Espíritu a una relación entre dos miembros de la deidad y niega que el Espíritu sea un miembro de la propia divinidad, que sea el propio Dios. Las Escrituras, sin embargo, revelan la personalidad del Espíritu. Los cristianos, por ejemplo, se bautizan en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según Mateo 28:19, eso es claro. Ahora, según Juan 16:14, el Espíritu glorifica a Cristo y solo una persona puede glorificar. Y también el Espíritu convence a la gente de acuerdo con Juan 16:8. Solo una persona puede convencer. El Espíritu consuela, dice Juan 14:16. Solo una persona puede consolar. El Espíritu enseña, dice Lucas 12:2. Intercede, dice Romanos 8:23. Santifica, dice 1 Pedro 1:2. Cristo dijo que el Espíritu guía al pueblo a toda verdad. Eso está en Juan 16:13. En resumen, el Espíritu Santo es Dios, es una persona, como lo son el Padre y el Hijo. Los tres son un solo Dios. La obra de la salvación es la iniciativa, realización y concretización de Dios en sus tres personas. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos el resultado de ese amor infinito de Dios. La seguridad de nuestra salvación. Ahora, si el ser humano no es capaz de hacer nada para salvarse, pues ahí solo le resta confiar en Dios, que lo salvará. Salmos 91, 15 y 16 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Presta atención a las ideas de este texto. La primera idea es que lo único que el ser humano puede hacer es invocar al Señor desde su angustia.
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, dice Dios. Pues la salvación, querido, es simple, porque tú todo lo que tienes que hacer es clamar, invocar el nombre de Dios desde tu angustia, desde tu miseria, desde tu pecado. Si tú piensas bien, la salvación es tan fácil que no necesitas siquiera aceptarla, sino simplemente no rechazarla. Mira, la sierva de Dios dice en El Camino a Cristo, página 27, lo siguiente. El pecador puede resistir a este amor. ¿A qué amor? Al amor de Dios. Puede rehusar ser atraído a Cristo, porque Cristo te está atrayendo, es la atracción de la cruz. Pero si no se resiste, el pecador, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. ¿Te das cuenta lo que la sierva de Dios está diciendo? Que tú para perderte en realidad tienes que querer perderte, porque de otro modo el amor de Cristo te va a atraer. Al entender lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, no tendrás otro camino sino venir a los pies de Jesús. La segunda idea del texto de Salmos que leímos es que la salvación le pertenece a Dios. Lo libraré, dice el Salmo, y le glorificaré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. De modo que no necesitas vivir angustiado pensando que para recibir la salvación necesitas aprobar un examen súper difícil. Si alguien desea que te salves, no eres tú, sino Jesús. Y Él ya hizo todo lo que era necesario hacer para salvarte. Pagó tu deuda en la cruz. Pecaste y el pecado merece la muerte, pues Cristo ya murió por ti. Sin embargo, no creas que la salvación es fácil. Para ti sí lo es, pero no lo fue para Jesús. Por eso necesitas llevar a cabo a serio el pecado. Y es por eso que la sierva de Dios dice en El Camino a Cristo, página 31, pero nadie se engaña a sí mismo pensando que Dios, en su grande amor y misericordia, salvará aún a los que rechazan su gracia. La excesiva corrupción del pecado puede medirse tan solo a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, miren al Calvario. Si Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera en que el hombre pudiera salvarse. Porque sin ese sacrificio era imposible que la familia humana escapase del poder contaminador del pecado y fuese restituida a la comunión con seres santos. Era imposible que volviese a participar de la vida espiritual. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo atestigua la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida superior, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Es por eso que tienes que entregarte al Señor Jesucristo. Entregarte como estás. Pastor, mi vida es una cosa terrible. Ve a Jesús, llévale tus cosas terribles, entrégate a Él. Llegamos al fin de este estudio hablando del Evangelio eterno. El Evangelio del tercer ángel de Apocalipsis 14 involucra el Evangelio eterno. El versículo 6 dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo te pregunto, ¿qué es el Evangelio eterno? El Evangelio es buena noticia. ¿Qué buena noticia? La buena noticia que tú no puedes, tú estás perdido, tú has pecado, tú mereces la muerte, pero Jesús ha muerto por ti. Ese es el Evangelio. Y esa buena nueva no es...
no comenzó en el Nuevo Testamento. En el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, un cordero fue muerto y con su piel se preparó túnicas para cubrir la desnudez del hombre. Y desde ahí la sangre del cordero se derramó hasta que finalmente la sangre del verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se derramó a raudales en la cruz. Pero el Evangelio va más allá del Antiguo Testamento, más allá del jardín del Edén. Pablo dice en Efesios 1, 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Mira, antes de la fundación del mundo ya existía el plan de la salvación. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso el Evangelio es eterno. Pero no confundas, querido, predicar el Evangelio. El Evangelio eterno no es asustar a la gente, no es agredir a otras iglesias. Predicar el Evangelio eterno es predicar a Cristo, lo que Jesús hizo por ti, lo que Jesús hizo para salvarte, lo que tú no puedes.